Ustedes, queridos amigos, bienvenido a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide dar me gusta, su like, denle aquí a la campanita, piquen, escuchen. Pues por esta razón la fiscalía está... Aquí los supuestos jóvenes estudiantes que se encontraban desarmados cuando realizaron disparos a los elementos militares que ahora algunos medios de la prensa del mundo los quieren convertir en una y ejecuciones extrajudiciales tan fáciles. Esos son los narcos llevan cuántas armas. El escándalo que hicieron los medios, Susana, de Milenio, estaba como loca perra. La perrada se soltó. Aquí Susana, la televisión Milenio. Hoy. Y la fiscalía se dejó llevar por los medios y empezó a investigar a toda la Sedena. A sabiendas que ya le mandé este video a la fiscalía, pero no lo ven. Con las armas. Sacaron de contexto Milenio, Televisa, TV Azteca, Reforma, Proceso. Lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo. Pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder. Me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite, ponerle la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neobolarenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas
Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso el Cártel del Noreste, presidente. No sé si me A ver, sí. Nada más que… Adelante. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Ah. Sí, dígame. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Raimundo Ramos. Soy yo, viejo borrado. Ya no me contesta, ¿qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos que de PGR. Sí, me acaban de hablar. Ajá, ¿qué pedo con eso? Como hay una denuncia ahí en la PGR, sí, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar en privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué pasó, qué. No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y aquí pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues ahí cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había raza con fierros, ¿verdad? Pues igual si cagan el palo decía bala. Me imagino que esos de PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Así es, un licenciado que un tal Telles. Telles, sí. Bueno. Ajá, bueno. Y después ahí cuenta, pues nomás, yo me asomé, ¿verdad? Y le digo, dígame, dice, no, que venimos buscando al señor Enrique Puente, le digo, no salga, le digo, pero no está, dígame. No, es que veníamos a hacer una inspección, dice, pues ahí nomás a tomar unas fotos, dice, sí me dijeron a tomar, dice, no, oiga, pues qué apenas que van. Bueno, la llamada es un poco más larga, más tarde la publicamos, presidente. Se ponen de acuerdo, es como un asesor, actúa en esta llamada como un asesor de El Borrado, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño en Nuevo Laredo. Preguntarle, aprovechando, ¿qué puede hacer su gobierno para evitar que más charlatanes como estos, o este charlatán en especial, siga lucrando con la bandera de derechos humanos, cuando la verdad no defiende los derechos humanos de nadie, siempre actúa en favor de un cártel del crimen organizado, porque ya hasta la CNDH pues no se pudo quedar callada y tuvo que manifestarse que revisará qué está sucediendo en este caso, cuando en realidad se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que gracias a Dios no perdieron la vida en esta ocasión como lo han hecho en otras ocasiones, presidente. Bueno, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados. En este caso, el propio cártel en sus redes sociales publicó las condolencias a estos jóvenes. Entonces, porque así lo hacen siempre. Sí, pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables. Pero se ponen a fabricar otra
versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el mátalos en caliente. Aquí se respetan los derechos humanos, de verdad. Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa y todos ellos, que se callaron y que incluso avalaron el narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después. Pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón. Y no estoy inventando nada. Es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo. Entonces, no somos iguales. No ocultar nada. Siempre hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso es lo que nos da autoridad moral. Si no, no resistiéramos. Si yo tuviese más dinero que Loret de Mola o que Claudia X González o que Narro o que Krill, que la mayoría de ellos si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, pues no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se estaba llevando a cabo. No aguantaría yo, imagínense, periodicazos del Wall Street Journal, ay, nanita, del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, bueno, ni del Reforma, o de El Financiero. ¿Por qué están enojados los del Financiero? Por los negocios que tenía el dueño del Financiero en el sexenio pasado y a nosotros. Le daban contratos hasta para hacer cárceles. ¿Qué tiene que ver, dueño de un periódico, con construir un penal? Pero además, con créditos de
la banca de desarrollo, que es dinero público. Pues los entiendo, ¿no?, de que estén molestos. ¿Cuánto? 100 millones de dólares, sí. No, menos. Pero sí. Y además, un crédito que no tiene para pagar. Eso se lo dio el gobierno anterior, Videgaray, sí. Porque todo lo que tiene, sus bienes, no le alcanzan para pagar. Entonces, esa es la molestia. Y están también pensando que si nos debilitan, pues van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos. Están pensando que va a regresar la mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos tranzas Pues sí, con el dinero, gobernando México? comprando Están equivocados. licencias. La gente va a seguir apoyando la transformación, limpiando de corrupción el país, purificando la vida pública. Y está demostrado que es una minoría, la mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien. Siempre he pensado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, les vamos a volver a ganar. Sí, pero hay que hacer la investigación, sí, y hay que convencer, no imponer. Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano. Porque ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia. No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente, Que muriera todo el pueblo, Para- que murieran todos los pobres. exhibirnos para decir el gobierno es un fracaso. Llegaron los hijos de su puta madre. Son muy, muy, muy perversos, de malas entrañas, malos de Malolandia. Pero afortunadamente, pues, lo que decía el señor, ya hay mucha politización en México. Ya está dando frutos la revolución de las conciencias. En eso es en lo que más hemos avanzado en el país, en la creación de conciencia. Dicen, polariza el presidente. No, se politiza,
se informa, se orienta, se concientiza. Se predica con la verdad. Y entonces, eso es veneno puro para el conservadurismo. Si no existiera esta conferencia, imagínense, y si no existieran las redes sociales, y si no existiera la revolución de las conciencias, y si no existiera un pueblo inteligente, avispado, que es mucha pieza, como el pueblo de México. Por eso yo defiendo a México, lo voy a seguir defendiendo. Cuando digo, hay más democracia ahora que en Estados Unidos, hay más libertad ahora que en Estados Unidos, hay más justicia social en México que en Estados Unidos. Aquí hay menos discriminación racial que en Estados Unidos. Aquí hay más fraternidad, con todo respeto, que en Estados Unidos. Mucho más cultura que en Estados Unidos, con todo respeto. Entonces, claro que hay una minoría que son los que van allá, Wall Street Journal, o este caso, ¿no?, de los legisladores estadounidenses. Un legislador, como lo mencionó aquí Ana Elizabeth Menéndez o Bob Menéndez, ese ha sacado raja del sufrimiento del pueblo cubano. Ha lucrado con el dolor del pueblo cubano, porque es el que tiene la bandera en contra de Cuba y es el que ha estado promoviendo el bloqueo a Cuba. ¿Y lo hace por convicción? Sí, porque es muy conservador, reaccionario, pero también porque lucra económica y políticamente. Ha ido escalando. Llegó a ser senador, es senador, y cuando quedaban 50-50 y él decidía, vendía caro su voto al mismo partido al que pertenece. Conseguir su voto. Ponía todas las condiciones. Y el otro senador republicano, como aquí se dijo, antimexicano. Entonces, vamos hacia adelante, a ver si ya está más claro el texto. A ver, porque es una joya. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley.
descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin más de 900,000 niños en Oaxaca sin clases, hay que descontarles el día. Faltan 3 días, pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho, aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No. Con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso, los demás van a entender la señal. Pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta. Está más o menos claro, ¿verdad? Es progresista este hombre, de izquierda se autodenominó. Pues eso lo aplicaron y metieron a la cárcel a dirigentes. ¿Sabes que le fabricaron delitos a los dirigentes del magisterio de Oaxaca? Maestro Rubén Núñez, que ya falleció, de lavado de dinero, lo acusaron. Un hombre honesto, humilde, lo llevaron preso a una cárcel de alta seguridad allá en Nayarit. Y este señor, con el apoyo del Reforma en esa campaña. Entonces, estos son nuestros adversarios. ¿A poco no es un timbre de orgullo tenerlos enfrente? No se puede, si no hay autoridad moral, no se puede cambiar nada, no se puede transformar nada. Y el pueblo ya no quiere autoritarismo y no quiere antidemocracia, y mucho menos hipocresías. Entonces vamos a continuar. A ver. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Ah, la chinga.